Hermanas y hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús para continuar con esta semana de oración mundial y revisar este mensaje, esta cita bíblica, que la encontramos en el libro de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, versión Reina Valera 1960, que dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Son versículos muy sucintos, pero de gran contenido espiritual. ¿Cuál es el primer mandato? El primer mandato es orad con regocijo, entendiendo que es orar con gozo. Pero ¿de qué podemos estar con gozo? ¿O de qué podemos regocijarnos? Pues bien, debemos recordar que tiempo atrás nuestra vida era una vida totalmente egoísta y apartada de Dios. Era una vida pecaminosa, donde nuestro principal móvil de acción eran nuestros propios deleites. Era una vida que era guiada por nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Era una opción de vida totalmente apartada del Altísimo. Despreciábamos el abrigo del Altísimo, despreciábamos a Dios, nos engañábamos a nosotros mismos pensando que las ecuaciones que hacíamos con nuestras escasas misericordias podían compensar todo lo que nosotros nos percatábamos a conciencia que estaba mal. Era una vida de engaño, era una vida de libertinaje, era una vida condenada, era una vida sin esperanza. Nosotros, hermanas y hermanos, no buscamos a Dios. Cristo nos halló y con su misericordia nos redimió. Nos redimió porque siendo para Dios bienes preciados, bienes de importancia, Cristo nos compró a precio de sangre, de su propia sangre, sin que nosotros tuviéramos culpa, sentido de culpa o sentido de remordimiento, sin que nosotros nos hubiésemos arrepentido verdaderamente. Cristo nos entrega una vida plena de su Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios que nos promete acompañarnos en esta vida y gozarnos al acceder también a la vida eterna. Esta vida prometida es una vida también de gozo, pero gozo que lo encontramos en esta oportunidad y en el poder vivir conforme a lo que agrada a Dios. Me refiero a una vida justa, una vida sobria, una vida piadosa, una vida con sentido y con misión. ¿Y cuál es la misión? Llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otras y a otros. Cuando nosotros tomamos real importancia y real peso de lo que es la responsabilidad que tenemos como mensajeros de Dios, nos damos cuenta que estamos tratando asuntos de vida y de muerte. Lo que subyace en el mensaje de Cristo alcanza la vida eterna de las personas. Por lo tanto, debemos trabajar y para trabajar también debemos orar. Orar con regocijo, porque entendemos que solo Dios Todopoderoso puede darnos respuesta a nuestras oraciones, sean de petición o de intercesión. El gozo debe estar, porque sabemos que vamos a tener respuesta,
porque sabemos que Dios nos escucha. Y debemos estar pronto a escuchar esa respuesta. Tal vez no en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios sí. Debemos dar gracias a Dios y debemos dar gracias a través de nuestro gozo. Nosotros somos luz y esa luz también es este gozo que nosotros debemos impactar al mundo y promover a través de aquellos hermanos que están sumidos en su vida pecaminosa, en su vida de deleite, en su vida de abierta rebelión hacia Dios. Bien sabemos que no siempre vamos a tener el momento adecuado para dar a conocer el Evangelio, pero también debemos estar claros y asumidos que vivimos una vida natural, una vida física, y no siempre nosotros vamos a tener el tiempo ni la vida para poder transmitir el mensaje, sea por nosotros o por nuestros hermanos. No sabemos qué es lo que nos espera al otro día o al otro instante. Nosotros no tenemos destino, los hijos de Dios. Estamos sumidos en la voluntad de Dios Todopoderoso, sometidos a ella y la aceptamos. Por tanto, no debemos ser egoístas al momento de transmitir este mensaje de salvación, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, porque sabemos que si esa semilla no germina en ese momento, con una oración de arrepentimiento y aceptación a Dios Todopoderoso, va a germinar en su momento, en tiempo posterior, estando o no estando nosotros presentes. Otro mandato es que debemos orar sin cesar. ¿Por qué debemos orar sin cesar? Porque nuestra oración no debe caer en vana palabrería. Nuestra oración no debe ser una oración de cumplimiento, no debe ser una oración de compromiso. Nuestra oración debe ser de comunicación con Dios Todopoderoso, una comunicación espiritual. Recuerden que nosotros meditamos en Cristo, pero no meditamos abiertamente a todo lo que nos pudiera llegar o venir. Nuestra comunicación es dirigida, es hacia Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esa práctica de poder orar y comunicarnos y tener esa intimidad con Dios en la medida que nos ejercitemos en la oración. Y eso habla de una frecuencia, habla de una constancia y también habla de una dedicación, entendiendo que lo que estamos haciendo es algo serio, es algo supremo y es algo que salva vidas. La nuestra primeramente y de las personas que comparten con nosotros el Evangelio. Debemos recordar que el apóstol Pablo vivió una permanente persecución. Y a pesar de los sufrimientos de Pablo, de las vicisitudes de Pablo, y por todo lo que pasó, que por cierto no fue agradable, nunca dejó de orar. Permanentemente insistió en la oración. ¿Y por qué insistió en la oración? Porque sabía que en la oración él encontraba esa intimidad con Dios y esa fortaleza para su fe. Eso, la oración, el continuo orar, es lo que lo mantenía en pie. El poder de Dios en él, la unción en él, que se alimentaba cada día a través de la oración. Otro mandamiento para nosotros es el que debemos orar con agradecimiento. Y la pregunta subyace, ¿debemos orar con agradecimiento por cosas que ya hemos dado las gracias? Sí, mi hermano. Porque debemos recordar qué hace Dios por nosotros. Porque si las misericordias de Dios son cada día debemos dar gracias por esa misericordia. Debemos recordar que es Dios quien nos sustenta, Dios nos da vida,
Dios nos da salud, Dios nos da protección. Recuerden que Dios dispone de sus ángeles para auxiliarnos. Dios está con nosotros y debemos dar gracias por ello. ¿Por qué no dar las gracias? Porque no debemos caer en lo que es la amnesia del cristiano. Porque a la medida que nosotros nos damos las gracias, nos olvidamos. Y al olvidarnos, irreversible y paulatinamente nos alejamos de Dios. Por lo tanto, debemos ser agradecidos por cada una de las misericordias de Dios. Y recordemos que en nuestras oraciones petitorias debemos también dar gracias, como si esto, lo pedido, hubiese sido hecho. ¿Por qué? Porque sabemos por medio de la fe que Dios lo va a hacer. Y si Dios no lo hace como queremos, es porque es por su voluntad. Y debemos asumir que es así y debemos aceptarlo. Queridos hermanos, siempre hay que orar con regocijo, siempre hay que orar sin cesar y siempre hay que orar con acción de gracia. Que Dios los bendiga en nombre de Jesús para todos. Paz y gracia en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.